GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 16 de marzo de 2024 y es un placer darle la más cordial bienvenida esta mañana a Historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Si algo caracteriza la arquitectura virreinal es el gran tamaño, espacios abiertos, centrales y columnas con efectos teatrales de las iglesias, conventos, edificios públicos y hasta mansiones, con piedras de diferentes colores y brillantes policromías, todo ello en sus fachadas y en sus interiores, destacando además la elegancia, la extravagancia, el exceso en el detalle del ornamento y contrastando luces y sombras que llevan al movimiento en busca de la espiritualidad. El barroco mexicano en la arquitectura y cultura del virreinato de la Nueva España. Ese es nuestro tema de hoy, un auténtico sincretismo donde la imagen española es plasmada en la piedra, la pintura, la música y en las letras por el espíritu de los indígenas mesoamericanos. Es decir, que además se extendió a la literatura, a la música y a la pintura. Y por qué no decirlo, hasta la vida social. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado y como cada sábado, doy la más cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos, amantes de la historia, que gozan de experiencias excepcionales al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días y buenos días al auditorio en este sábado 16 de marzo que se conmemora el inicio del sitio de Puebla que hace que caiga la ciudad en 1863 y da prácticamente pie para el surgimiento del Segundo Imperio Mexicano. Y de Puebla vamos a hablar bastante en este programa por la Capilla del Rosario, por ser una de las muestras más, digamos que más características, paradigmáticas del barroco novohispano, la octava maravilla del mundo, y en este sentido, pues vamos a detenernos para estudiar un poco cómo es que todas estas muestras artísticas surgen como una transmisión de mensaje de los artistas luchando contra un cierto personaje que inició una reforma en cuanto al dogma cristiano. Carlos, doctor, aquí dejo mi intervención para que continúe con la presentación. Una disculpa, ya me alargué bastante. No, está muy bien, excelente. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi hermano Nacho Salcido, Radio Escuchas, gracias en este nuevo episodio. Ya estamos también, ya casi acabando la cuaresma, ya. Mañana 17, domingo 17 de San Patricio, patrono irlandés también, obispo. A lo mejor no tan barroco, pero es un poco gótico, vamos a llamarlo el señor. Y quiero a mandar un saludo a mis góticos amigos que se reúnen en la mesa 25 del conocido restaurante de Boulevard Independencia y Saltillo en Gran Casa San Isidro. Mis ingenieros agrónomos que se dicen democráticos, sobre todo el ingeniero Arellano, que llega a varias primaveras, precisamente el día de San Patricio, y que son férreos aficionados a diálogos por la historia. Hombre, muy amable. Entonces, vamos en este episodio donde se conjuntan muchos estilos, modelos, para buscar un arte propio. Y bueno, mencionaba yo la música barroca, precisamente vamos a escuchar de fondo algo de Manuel de Sumaya, típico del siglo XVII. Y bueno, nos comentaba un poco, yo quisiera que nos ampliara el licenciado Salcido, lo de cómo nace esta idea del barroco como una, no sé llamarle, contrarreforma se llamaría, o cómo sería. Así es, como una reacción. Bueno, primero tenemos que
hablar un poquito de Martín Lutero. Vamos a irnos desde Puebla hasta Alemania, porque no podríamos entender el movimiento barroco si no entendemos qué es lo que él provoca, que es un cisma, un cambio absoluto en el dogma de la religión, el cambiar la autoridad del Papa por la autoridad de Dios, y la manera en la que lo hizo pues fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque sabemos que la Iglesia se reservaba para sí los textos sagrados, e incluso un mecanismo de control que tenía sobre el contenido del mensaje religioso, de los principios morales que se transmitían a todos los creyentes, era el predicar las misas en un idioma que no era el propio del pueblo. Toda la liturgia se daba en latín, y el porcentaje de personas que sabían latín era muy bajo. Era principalmente la transmisión de un misticismo en la que la palabra de Dios era la que el Papa decía que era la palabra de Dios, y más abajo era la palabra de Dios, es lo que el sacerdote dice que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Martín Lutero? Pues él se dedica a realizar traducciones para poner al alcance del pueblo el contenido preciso de la palabra de Dios. Si tomamos en cuenta que según el dogma cristiano la Biblia es la palabra de Dios, pues él dice, si es la palabra de Dios, que la conozcan todos, y la traduce al alemán para darla a conocer a todas las personas. Obviamente la Iglesia no lo toma bien, lo consideran como un no grato, no le permite. Nacho, ponle su nombre, un acto de herejía. Pero lo más importante aquí, Carlos, es que aparte renegaba contra algo que le pegó muchísimo a la Iglesia, y perdónenme la coloquialidad de decir le pegó, pero es que es la verdad. Como recordarán, la salvación costaba y mucho, y Martín Lutero lo que hace es a través de diversos textos y diversos manifiestos que denominó tesis, y que son 95, es oponerse de manera preponderante al cobro del derecho a ser perdonado. Y él decía que el perdón no viene del pago de derechos a la Iglesia vía los diezmos o vía las cargas que se imponían, sino del convencimiento interno del sujeto. Entonces cambia totalmente la relación entre el creyente y Dios, para que sea Dios es el que me manda y Dios es el que me perdona, no el Papa y no el sacerdote. ¿A qué viene todo esto? ¿Y cómo es que estamos de pronto hablando de Martín Lutero y de dónde vamos a hablar de la Nueva España? Vámonos bien rápido. Martín Lutero funda un movimiento que se llama protestantismo, y el protestantismo tiene ciertas características que lo diferencian de la Iglesia Católica. Y una de esas características es el hecho de no adorar figuras, de no tener idolatría. Se considera que la idolatría a las imágenes es contraria al texto expreso de la Biblia. Los protestantes tienen una forma de interpretación, y eso lo sabemos nosotros como estudiosos del derecho. Un texto se puede interpretar de muchas maneras. De hecho, nosotros no somos otra cosa sino intérpretes de la ley, y muchos podemos tener razón. ¿Por qué? Porque los textos se interpretan de acuerdo al tiempo en el que se vive. Por eso es que la Constitución de Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Que tiene tan poquitas reformas, y a los mexicanos que nos encanta hacer reformas a cada rato, y no es necesario, lo que falta es aplicar. Pero vámonos de nuevo con Lutero. El tema es que él dice que la idolatría es una herejía. Hablando de herejías, pues si me dicen hereje, yo te digo hereje a ti, te la devuelvo, ¿no? Pero por otra parte, eso impacta mucho en la arquitectura de las iglesias protestantes. ¿Cómo es una iglesia protestante? Todos las hemos visto. Son austeras. En los crucifijos ni siquiera está la figura del Cristo crucificado. Está simplemente una cruz. No hay representaciones, no hay figuras, no existen. Están los espacios de culto, están los lugares para el bautismo, porque tienen un método específico para el bautismo, está el púlpito desde el que se predica, pero prácticamente ustedes vean cómo son las fachadas, cómo son los muros, y son lisos. ¿Qué hace la iglesia? Dice, pues entonces, así como él llegó a las masas a través del texto de la Biblia, difundiéndolo y haciendo, yo creo que el primer bestseller de la historia, pues nosotros vamos a llegarle a las masas a través de las sensaciones y de los sentimientos, y de lo que podamos provocar a través
del arte sacro. Y este movimiento precisamente es lo que se llama barroco. Pero hay que tomar en cuenta una cosa: la etimología de la palabra barroco viene del portugués, y si mal no recuerdo es algo así como barroca. ¿Y qué significa eso? Son las perlas mal hechas. El término barroco es un insulto. El término barroco no tiene nada que ver con una descripción que tienda a halagar. Es una manera despectiva de referirse a algo que se considera que está mal hecho. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver ahora que una perla mal hecha y que Martín Lutero y que la iglesia reacciona? Pues muy sencillo. El barroco lo podemos distinguir por ser una manifestación del arte en la que todo, así a diferencia de que en las iglesias protestantes están los muros casi vacíos, bueno, pues en las iglesias que tienen el arte barroco va a estar repleto, no cabe un alfiler entre los espacios en los que haya manifestaciones de arte, los pilares, las paredes, absolutamente todo lo que se pueda decorar está decorado, incluso de manera exagerada, se podría decir, exagerada, es algo superlativo. ¿Y qué es lo que se busca? Insisto, si Lutero decía, puedes estar en paz porque Dios es el que te va a perdonar y entonces aquí no necesitas más que un muro blanco y un lugar para hincarte, la Iglesia Católica reacciona diciendo, no, mira, tú tienes que adorar a todos estos santos, tienes que adorar a todas estas figuras divinas. Mira nada más todo, las representaciones también tienden a ser dramáticas. Los claroscuros, Rubens es uno de los principales exponentes de la pintura barroco, Caravaggio es otro de los principales exponentes de la pintura barroca, en las que a través de esta, de hecho se llama el horror vacui, y este horror vacui que significa como miedo al vacío, pues deriva precisamente de eso. O sea, un muro blanco no puede existir, vamos a decorarlo, vamos a transmitir, vamos a mandar un mensaje. Y insisto, no nada más en la cuestión pictórica, en la cuestión arquitectónica se decoran, y principalmente es una característica las columnas. Están las columnas salomónicas, que son como espirales altamente decoradas. Se emplean materiales que llaman mucho a la vista, como láminas de oro, como colores muy vivos, pero a la vez también los claroscuros, porque transmiten dramatismo. Cuando ustedes vean una iglesia que está saturada de elementos decorativos, casi seguro están viendo arte barroco, ¿sí? Yo creo que aquí dejo esta introducción, pero entonces podemos resumir. El barroco es una reacción de la iglesia ante la reforma luterana como una medida de darlo todo a través del arte para captar la atención de la mayor cantidad de personas y provocarles a través de las sensaciones, de los sentimientos, porque el barroco no es el arquitectónico, el barroco también es arte en música, existe también literatura barroca, es decir, todo lo que sea transmitir un mensaje puede ser perfilado bajo el concepto barroco. Y como, por ejemplo, vamos a decir, a ver, pero si el horror al vacío en una literatura, pues empleando palabras grandilocuentes y figuras retóricas rebuscadas, y eso es barroco. Entonces, todo lo que sea exagerado en cuanto a la decoración se puede considerar o se podría encuadrar en algo barroco. Hay quienes dicen, solamente ya cerrando mi intervención, que después de un periodo histórico como los clasicismos, en los que las pinturas son pulcras y tienden a un sentimiento estético, digamos, muchísimo más natural, pues siempre viene un barroco como una reacción. Pero todo arte es cíclico. Nietzsche es el que decía, ¿no?, que después de todo buen arte viene siempre un barroco. Carlos, doctor, aquí dejo yo mi intervención. Muy interesante. Yo creo que pocas personas, si no es que nadie, podría analizar así el barroco desde el punto de vista de una reforma de carácter religioso. Antes de entrar a nuestro tema, yo quisiera mencionar algunos detalles que ya habíamos platicado. Por ejemplo, llega de Europa, particularmente llega el barroco en vía de los sacerdotes españoles, lo mismo seglares que religiosos de las diferentes órdenes que conocemos que llegaron a México: agustinos, jesuitas, dominicos, mercedarios, franciscanos, y ellos quieren seguir eso precisamente que nos acaba de platicar el licenciado Salcido, de acercarse a Dios a través de las obras, a través de los templos.
y es cuando empiezan ellos a diseñar una serie de iglesias maravillosas, de las cuales en México tenemos muchas, y las cuales a su vez la UNESCO las ha considerado patrimonio de la humanidad, y es de las que vamos a hablar en breve. Nada más que hay un aspecto muy interesante: ellos crean la idea, ellos tienen la imagen, pero había un barroco ya intenso contenido en las manos de los orfebres mesoamericanos. Me refiero yo de cualquiera de los pueblos mesoamericanos, lo mismo los mexicas que cualquier otro, y entonces ya iban a ser el barroco mexicano. De esa unión de la idea religiosa y de esa maestría en la preparación de materiales como los estucos, por ejemplo, que van a ser la base de las principales obras. Algunas de ellas, como la que ya mencionó hace un momento y de la cual vamos a platicar más ampliamente dentro de un momento, el licenciado Salcido, que es la famosa capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo en Puebla, que es conocida como la octava maravilla del mundo. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa para que, regresando, yo creo que ahora Carlos nos va a platicar un poquito más acerca del barroco mexicano. Vamos a hacer una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Vamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando sobre el barroco mexicano, después de una increíble introducción que nos hizo el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, que está aquí con nosotros. Vamos a continuar platicando sobre esto maravilloso que posee México, y ahora le pido al licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa nos platique un poco sobre este barroco mexicano. Gracias, doctor Luis Alberto. Bueno, hay que hacer una pequeña referencia. Y ya después, como hablamos en episodios anteriores de lo que fue conquista, de lo que fue colonización y demás, ya que han sentado los territorios, pues bueno, vamos a empezar a construir o dar forma a este, entre comillas, nuevo mundo. Entonces, es a partir del siglo XVII cuando ya empieza a tornarse un poquito más, ya hablamos de formas de organización política, social, etcétera, castas, pero todavía este siglo XVII, que es cuando se genera más bien este momento barroco, sigue siendo un espacio histórico sobre el cual la investigación histórica tiene muchas preguntas que responder. Quedan de repente esos huecos, esos vacíos. ¿Cómo le hicieron para levantar esos grandes monumentos que, como dijo ahorita el doctor Luis Alberto Vázquez, ya son declarados, ya no solo México, patrimonio de la humanidad? O sea, se equiparan como si fueran el Arco del Triunfo en Francia, las pirámides de Egipto, no sé, el Templo de Atena, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ese rango llega en alto nuestra mexicanidad. Bueno, pues entonces el siglo XVII mexicano, encontramos de que se retrataba como que pareciera un tiempo estático, puede ser hasta depresivo en un momento determinado, pero se trata de un periodo de reacomodo y consolidación de las instituciones políticas. Y aquí ya lo dijo Nacho respecto al tema del protestantismo o luteranismo, vamos a llamarlo así de alguna manera. Entonces, es esa lucha también de poder, y ahí es donde entra, donde el arte novohispano encuentra la oportunidad de expresar lo propio. Si bien es cierto, de Europa se recibieron estilos y modelos, como ya se describieron con antelación, en la Nueva España también se adaptaron en base al material, vamos a decir, a la obra que había aquí también natural en la tierra de nuestra América Latina, por así llamarle. O sea, no solo que se trajo más allá del Atlántico, sino también con los recursos materiales que teníamos aquí. Carlos, todo lo que te interrumpo rapidísimo, y la importancia de los materiales por las características propias del terreno. Es decir, aquí se emplearon, por ejemplo, mucho los azulejos y se emplearon materiales mucho más ligeros. Los azulejos, Nacho, la talavera, el tesonte, la piedra volcánica. Entonces, atendiendo a la naturaleza sísmica de muchos de los lugares. Y geográfica y también. Exacto. Y no tenían, por ejemplo, ahora que está tan de moda estas materias jurídicas administrativas, ¿cómo le llaman? Movilidad urbana, ordenamiento territorial. No, ellos iban ni siquiera una planeación estratégica.
Creo que había una mecánica de suelos, obviamente, una mecánica también de, por ejemplo, climatológica. Hay regiones donde llueve más que otras. Imagínense, pues estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Tlaxcala, estamos hablando de Querétaro, estamos hablando de San Luis Potosí, la propia Ciudad de México también pues invadida por muchos ríos. Entonces, y ya que hablas de esta cuestión urbana, digo, seguramente muchos de los oyentes, de nuestros oyentes que amablemente nos escuchan, han visitado Roma, o todos hemos visto imágenes. Pues también hay manifestaciones de barroco allí, pero en cuanto al entorno urbano también. Este arquitecto Bernini, que fue uno de los encargados de dar de desarrollar todo el exterior de la Catedral de San Pedro, pues también diseñó los espacios de tal manera que tuviera vistas infinitas y que llenara todo lo que se pudiera llenar. Una visión de un complejo turístico, se puede decir. Pues no se veía así, sino más bien de llenar, volvemos al horror bajo, y de llenar todos los vacíos, manifestación arquitectónica. Entonces, gracias Nacho por la complementación. Entonces, fue cuando viene esta transición, en ese movimiento que rigió las expresiones tanto artísticas de Nueva España. Esto se prolongó hasta un tercio todavía del siglo XVIII. Entonces, estamos hablando de una transición entre un estilo barroco, vamos a decir tradicional, y el novohispano, que fue adaptando precisamente ese tipo de los elementos de las fachadas de las construcciones. Y lo mismo iba desde templos, desde conventos de sacerdotes, de frailes, de monjas, porque eran muchas las órdenes religiosas que aquí proliferaron. Entonces, a medida que avanzó el siglo, el barroco invadió la Nueva España. Se fue adoptado como una forma de vida, más que un estilo artístico, una forma de vida. Rompió los cánones del arte clásico, fue más libre en su ejecución, más exagerado, o sea, un hueco sin llenar. Y su propósito era la penetración y conmoción de los sentidos humanos. Entonces, imagínense, esa nueva nación que fue conquistada, decir, pues miren esto, convénzase, un poco de marketing, un poco de eye-catching, podemos llamarlo. Y cito un poco la obra de grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, que palabras más o menos dice: los anchos frisos de relieves de oro, como pasa en la Catedral de Oaxaca, histriados tríglifos y metopas que en su orden suben la obra y dan decoro, jonio, corintio, dórico, compuesto, mosaico antiguo, áspero toscano, y lo que falta aquí, si hay más de esto, o sea, todavía innovar un poquito más en ese tipo de cuestiones. Entonces, todas las castas, criollos, mestizos, moriscos, etcétera, etcétera, estaban involucrados, unos como constructores, otros como base operativa, otros como diseñadores, y empezaron a desarrollar arte. Y luego sumémosle las primeras universidades que se fueron fundando. Pues claro que tuvieron que instituir sus clases de arte, de arquitectura, de construcción. Entonces, y esta tendencia artística, pues claro que imprimió su propio sello. Aprovecharon estos materiales americanos, jugaron con ellos, combinaron para legarnos ciudades como Querétaro, Zacatecas, Valladolid, hoy Morelia, en cantera rosada, Oaxaca en tonos verdes y amarillos, Puebla, donde con la cantera gris, el mármol, tecali, el etrusco, el barro y el mosaico de Talavera se llevaron a cabo múltiples combinaciones que dieron a los edificios elegancia y colorido. Ya ni se diga la Ciudad de México, majestuosamente construida con cantera chiluja y con el tezontle, que como dijera el poeta Solís Aguirre, con piedra en sangre está bañada. Qué poético, qué hermoso. Pues muy barrocos estamos, estimados amigos. No sé, Luis Alberto, si tengas algún comentario. Sí, que... Mire, hace rato yo dije que la mano de obra de los indígenas mesoamericanos había sido el elemento fundamental de la construcción. De ese churrigueresco, que precisamente ya lo han mencionado ustedes, no con ese nombre, que es el no dejar un solo espacio vacío. Pero ahora déjenme justificar lo que dije. Vean ustedes el calendario azteca. No tiene un espacio vacío, está todo ocupado, todo lleno de imágenes. Vayámonos, por ejemplo, cualquiera de las imágenes de los dioses, de las esculturas que conocemos, como la Coatlicue, como por ejemplo la piedra que está rota de la diosa de la luna, que fue derribada por la Coyolxauhqui. Vean cómo allí está precisamente contenido todo lo que están platicando ustedes, de que se llenan todos los espacios. Por eso se adopta con mucha naturalidad, doctor. Es un estilo artístico que ya se tenía. Incluso yo me atrevería a decir que el arte barroco
A la vez que fue una manifestación artística que tenía como finalidad transmitir un mensaje religioso, pues ya hemos hablado en esta serie de la importancia que tuvo la religión en la formación de la identidad nacional. Podríamos decir que el arte barroco fue también un vehículo para la consolidación de la identidad nacional, porque se diferencia del barroco europeo, no es lo mismo. Dentro de la temática del barroco mexicano, y me atrevo a decir del barroco mexicano porque se hace con manos indígenas y se hace con materiales nacionales y se distingue del barroco europeo, es diferente, es decir, obviamente tiene su misma raíz, pero digamos que aquello es el género y esto es la especie, y es una especie muy propia. Pues es hablar con temáticas del Nuevo Mundo y con representaciones de los indígenas, de los naturales, de la conquista. Sí, porque no vas a comparar, por ejemplo, el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, España, con un templo muy parecido en San Miguel de Allende, que es Cantera Rosa, también, que es una fusión, y que los dos son hermosísimos. Porque es que les digo, queridos radioescuchas, quiero hacer un pequeño reproche. Aquí mi compañero Salcido, hace algún tiempo estábamos platicando en lo que porque diseñamos estos programas, vemos nuestro material de estudio, y este muchacho, que ya sabemos que es un de lo peor, nos lanzó un torito a Luis Alberto y a mí, diciéndonos que cuál era la mejor catedral o mejor expresión así comparado con el mundo novohispano. Pues me acuerdo ir, lo mismo la de Puebla, la de Oaxaca, la que yo conozco, que es, bueno, la metropolitana. La metropolitana, que es la que conozco, la de San Miguel de Allende, la propia Catedral del Carmen de Celaya, Guanajuato, la de Zacatecas. Tengo unos vagos recuerdos de la de San Luis Potosí, la de Durango ni se diga, pero finalmente era un estilo que se iba adaptando también a la geografía y a las costumbres. Justo eso que dices, en la Nueva España, no nada más se habla de un estilo barroco homogéneo, porque dependiendo de cada lugar, afortunadamente nuestro país, porque desde entonces era ya nuestro país, aunque no se llamara como se llama ahorita, es tan rico en cuanto a su diversidad, que no es lo mismo el sur que el centro que el norte. Entonces, o la costa. Exacto, entonces cada uno de los lugares adoptó el arte barroco y la manifestación arquitectónica barroca de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y, como ya habíamos comentado un poquito antes, de acuerdo a las necesidades, porque pues obviamente estos movimientos sísmicos y estas características de inestabilidad de los terrenos daban pie a que se utilizaran piezas muy pequeñas para que se pudieran soportar las manifestaciones artísticas en caso de que hubiera cualquier clase de movimiento, ¿no? Cosa que no se necesitaba hacer en lugares en los que no había esa problemática, Carlos. Sí, quiero apuntar lo siguiente. Bueno, los arquitectos barrocos también se ocuparon también los frisos y frontones, introdujeron innumerables líneas ondulantes, invadieron una multitud de elementos florales, es más, conjugaron hasta las guirnaldas, formas geométricas, multitudes angelitos, vemos cada vez esas querubines por todos lados, así churriguerescos hasta que te canse la vista. Solo churrigueresco, digo, valga aquí la intervención, deriva del apellido de una familia que es de origen catalán y se apellidaban Churriguera y tenían este estilo de saturar los espacios. De esa exageración. Exacto. Ellos realizaron retablos en muchas iglesias con este estilo. ¿Y qué son los retablos? Son lo que está detrás del altar. Y son estas, incluso hay museos que exhiben los retablos. Son todas estas muestras artísticas que tienen columnas y colores y esculturas, y de tal manera que transmiten o ayudan al sacerdote a transmitir este misticismo de la liturgia. Los retablos son característicos del barroco, es decir, los retablos sobrecargados en ornamentación, y los retablos producidos por esta familia churriguera tenían esa característica, e incluso por eso los bautizaron como tales, y ellos crean todo un estilo que es parte fundamental del barroco, que se llama churrigueresco. Otro también hermosísimo. No solo a diferencia, hacemos una comparación con el barroco europeo, romano, español, francés, que era precisamente mármol, granito. No, acá no solo fue eso, fue labrado en madera y con ese mismo estilo. Entonces es un arte también. Y aquí el único, perdón, se lo digo con todo respeto y además reminiscencia que tenemos de barroco, es el Perpetuo Socorro, que está hermosísimo y debería ser declarado patrimonio también de la humanidad. O sea, es el último estilo barroco que tenemos aquí en la comarca lagunera.
Fíjate que dijiste una palabra fundamental. Hace rato mencionaron que se utilizaban los recursos o lo que se contenía en cada lugar. Y hace un momento hablaste de madera. Al mismo tiempo que el licenciado Salcido hablaba de retablos. La madera fue utilizada de una manera increíble en el barroco mexicano. Indiscriminada. Por ejemplo, tenemos figuras en madera talladas, lo que llamaban desflemada, porque la ponían a secar de tal manera que después ya no sucediera nada con ella, que ya no se agotara. Que no crujiera, se puede decir. No, sí, y elaboraban querubines, bueno, es más, déjenme comentarles. Si alguien va a la Catedral de Morelia, que ahorita vamos a platicar de algunos lugares, va a ver los confesionarios de la Catedral de Morelia hechos en madera. Son una maravilla, es una verdadera chulada el trabajo. Los púlpitos, Luis Alberto, los púlpitos. Los púlpitos, tienes toda la razón. Están elaborados, ahora sí, churriguerescamente. ¿Sí? Los sagrados donde se queda, deposita el Santísimo, las figuras, así como le llaman estos, cuando son como las reliquias así, sí, que de algún santo así, que hacen una equiparación con estatuas de santos así que están en hechos mortuorios, que es cristal pero con madera, pero muy bien labrados, increíblemente labrados. Ahora que viene la Semana Santa, lo que viene a ser el Via Crucis, todo lo que son los símbolos del Via Crucis, las estaciones del Via Crucis, hay lugares donde están hechos en madera desflemada, preciosos, donde van representando la caída de Cristo, el avance con la subida al Gólgota, etcétera. Todo eso con madera. Es de una maravilla increíble, y después de 500 años, o a lo mejor 450 años. Pues mínimo 300, y lo increíble es, bueno, imagino que hay especialistas que se encargan de eso, de conservar para que no cruja. ¿Cuántas veces no se nos apolía de repente un mueble casero o algo así? Sí. Y ahora, ya que ha pasado unos 30, 40 años de un pequeño mueble, imagínense esto que tienen hasta 4 centurias, ¿no? Entonces es todo un arte, es una técnica. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a platicar, porque una de las ideas de este programa surgió para invitar que, aprovechando la Semana Santa, quien pueda viajar a los lugares que vamos a mencionar enseguida, los visite para que los conozca y compruebe que nuestra idea de maravillarnos con ellos es justa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, el barroco mexicano, una arquitectura del virreinato que nos deja maravillados todavía al día de hoy. Y bueno, lógicamente la ciudad que pareciera y que debiera tener mayor número de obras barrocas mexicanas es la Ciudad de México, aunque también pues podemos encontrar ciudades vecinas, laterales, o ciudades de aquella época virreinal que se destacaron. Creo que el licenciado Salcido nos quería hablar algo de algunos lugares. Yo creo que uno que muchos laguneros hemos de conocer es la Casa de los Azulejos, ¿no? ¿Quién no ha ido de trabajo a Ciudad de México y en un ratito pasa al centro histórico y pues lo tradicional es ahí cerquitita de la Torre Latinoamericana, a un ladito está Samos, y llega uno y desayuna, se toma un café y no sabiendo que nos encontramos en un sitio histórico, o sí sabiendo muchos de nosotros, y precisamente es un sitio histórico que se caracteriza por estar construido y decorado bajo el estilo barroco. Quienes lo conocen se han dado cuenta de que no hay espacio sin decorar. La Casa de los Azulejos originalmente se llamaba la Casa del Conde del Valle de Orizaba y es uno de los edificios más emblemáticos del centro de la Ciudad de México. La historia de ese lugar comienza desde 1524, cuando Hernán Cortés le otorga parte del terreno a una persona llamada Antonio Burgueño, evidentemente un español que lo acompañó durante los
todas las luchas de la conquista. El predio que ocupa posteriormente fue adquirido por una señora llamada Graciana Suárez Peredo, que era muy, muy, muy rica, y su esposo, don Luis de Vivero, que provenía de una de las familias más ricas durante el virreinato, y era dueña, la familia de Luis de Vivero, del condado del Valle de Orizaba. Así es que ellos se unen en matrimonio, y por eso es el nombre del inmueble, el nombre original, que era la Casa del Conde del Valle de Orizaba. La leyenda del nombre marca que ellos dos, Graciano y Luis, tenían un hijo que era muy irresponsable y que frecuentemente ocasionaba disgustos porque traía muchísimos problemas a la familia, y en algún momento el padre, muy enojado, de alguna manera quiso sentenciar que su hijo nunca iba a poder hacer nada por sí mismo, y le dice: nunca harás casa de azulejos, hijo mío. De allí viene la leyenda, porque el hijo, se supone, algo así como la leyenda lagunera del Se los dije, se supone que, herido por las palabras del padre, le demostró que sí podía, y finalmente construye lo que viene a ser la Casa de los Azulejos. En 1737, la fachada estilo mudéjar fue revestida por azulejos de Talavera. ¿Qué es la fachada estilo mudéjar? ¿Qué es el estilo mudéjar? Porque también creo que es importante mencionarlo como parte de nuestra herencia. El estilo mudéjar no es sino la conjunción de lo español con lo árabe en la arquitectura. Eso es. ¿Y por qué tenemos tanto estilo mudéjar? Bueno, pues porque nosotros tenemos mucha herencia española, y los españoles, ya lo habíamos mencionado, tienen 800 años de herencia árabe, y de allí deriva. Entonces, esta leyenda marca que se construye precisamente como una revancha del hijo para demostrar que sí podía, pero ya en 1737 se revisten las fachadas estilo mudéjar con azulejos, con muchos azulejos de Talavera hechos a mano en Puebla. Empezamos este programa hablando en Puebla, y lo vamos a terminar hablando también de Puebla, de la Capilla del Rosario. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, que se considera una de las máximas muestras, como ya lo dijimos, del estilo barroco. Las decoraciones de los azulejos resaltan en colores azul, amarillo y blanco, y además para la construcción se utilizó cantera mexicana con un diseño churrigueresco. Volvemos a escuchar este término, con un diseño saturado de decoraciones, y los barandales que adornan los balcones y los corredores se trajeron directamente de Japón. Como podemos ver, no importa el origen, los materiales, sino que la conjunción del estilo arquitectónico es lo que nos manda a determinar si una construcción, si una pieza de arte es o no barroco. Carlos, doctor. No, pues realmente muy interesante. No sé, Carlos, si quieres comentar algo más sobre la Ciudad de México. Bueno, recordemos más bien que precisamente donde está ahorita la Catedral Metropolitana, a un costado, hay muchos siglos después se descubrió lo que es el Templo Mayor, o los restos del Templo Mayor. Entonces, allí es donde viene esa fusión que estábamos hablando hace rato, de lo que es la propia cantera, lo que es la piedra volcánica. Tiene mucho de ese material, pero estamos hablando del estilo. Ahora, estamos hablando nada más de las esculturas, vamos a hablar un poquito también de las pinturas. Las pinturas tenían que ser icónicas de un santo patrono, obviamente, de lo que es el Vía Crucis, que eso vamos a decir de cajón, e inclusive pasajes hasta de bíblicos. Por ejemplo, el bautismo de Jesús a manos de Juan, según el origen. En otros casos se hablaba de la conversión de Pablo, o el caso de fundadores de orden religiosas, pues el santo fundador, o siempre advocaciones así, o escenas dantescas entre el cielo, infierno y purgatorio, que también era muy común, también como para atemorizar un poco al feligrés, así de lo que esperaban por no ceñirse a los mandamientos. Pero finalmente es pintura, es escultura, es esa forma también de adoctrinar, también de evangelizar. Entonces, en esos escenarios se esto. Ahora, estamos dejando de largo algo muy importante. Esas iglesias no solo habían los patios, que también era un icono así, interesantísimo. Si ustedes van a viejas casas de la cultura de cualquier entidad que tenga vestigios coloniales, se van a encontrar siempre la pintura blanca y una franja como entre roja y otra como negra así en los costados. Es un icono también de esos templos.
Yo recuerdo mucho en Celaya que hoy el templo de San Agustín, precisamente donde está, bueno, quiero pensar que todavía sigue ahí la Casa de la Cultura, donde yo por esos pasillos corría para ir a mis clases de guitarra, de solfeo, y darme mis primeros embates ahí en mis clases de ajedrez, perdón. Era ese mismo arte. La dominó en la cantina, Carlos. No, eso fue acá en la Ibero. No, yo tenía 11 años, 12. No. Ay, Nacho, eres donde lo peor, te estás proyectando. Bueno, el punto eran las columnas, los cantos de las puertas, era muy común ver eso, los querubines, dobleces de hoja como si fuera un decreto real, frases en latín. Eso era muy común, alguna leyenda, alguna bendición o un exorcismo, ya ni se sabe. Y es donde vienen las famosas así, leyendas urbanas. Los faroles. ¿Cuántas veces no hemos visto en películas añejas que a las 12 y sereno, porque había un monje, un citadino que se encargaba de dar las noticias cada hora para marcar precisamente? Y todo eso en ese ambiente así barroco, legendario, entre neblina, entre trascendido y leyenda, que hacen que sea un poquito más mágico. Las puertas, no estamos ejemplo las puertas, también de madera muy bien labrada y de un grosor increíble. Veo todavía que inclusive cuando abren las puertas así para cuestiones turísticas, los propios guías hasta batallan para las cerraduras, porque todas siguen siendo cerrojos y aldabas antiquísimos. Ahí no queda ni una llave Phillips ni un cerrojo de esos que compramos en cualquier centro comercial moderno. No, nos encontramos con verdaderas alfajas, madera carcomida, cerrojos, fierros, vamos a decir hasta oxidados, pero todavía fíjense, y un mantenimiento pues que hacer solo por especialistas. Pero todo esto, y les digo, y los patios donde se llevaba a cabo la doctrina, el catecismo, y todos los demás religiosos y demás, y donde dejamos los fuertes, donde dejamos los edificios de gobierno, y como acuérdense que había no un secretismo, pero una división entre iglesia y Estado, era muy común ver también imágenes religiosas en edificios de gobierno. Entonces, definitivamente. Y sí, como dices, la Ciudad de México pues tiene muchas otras cosas que va a ser muy difícil que las toquemos. Por ejemplo, el Colegio de las Vizcaínas es maravilloso. Sí, es. Por ejemplo, el Palacio de Iturbide, por ejemplo. El Palacio de Iturbide, la otra es la Profesa, la iglesia de la Profesa, que es maravillosa. Pero creo que el licenciado Salcido tiene una deuda ahorita con nosotros. Nos ha mencionado bastantes veces la capilla del Rosario en Puebla. El relicario de América, doctor, según Juan Pablo II. La visitó en 1979 y que quedó admirado por la belleza del lugar. Es una capilla que está alojada en el Templo de Santo Domingo en Puebla y se considera como una gran obra maestra del barroco novohispano en México. Se levanta a finales del siglo XVII, en 1690, y como habíamos comentado justo al inicio del programa, llegó a ser considerada como la 8ª maravilla del mundo. En la parte superior de la capilla hay 6 grandes lienzos que son obra de José Rodríguez Carnero con temas alusivos a los gozos de la Virgen. Aparte hay en el fondo, detrás de la capilla, están imágenes de todos los santos y 12 columnas que representan a los apóstoles y están bañadas con oro de la mina La Valenciana, que es un oro de tal calidad, de tanto quilataje, que ha impedido que el transcurso de los años lo opaque. Es decir, es una joya por sí misma, tanto en el aspecto del material con el que está hecha, como en el aspecto arquitectónico. Está dedicada a la Virgen del Rosario, que la Virgen del Rosario es conocida como la santa patrona de los mares, y hay una representación de esta Virgen del Rosario que tiene una corona original de la época de la construcción de esta capilla. El estilo barroco pues obviamente se remonta al estilo tardío del siglo XVI, y hay alrededor de la capilla una gran obra en talavera poblana que tiene ya 312 años de antigüedad. Los ángeles arriba de esos azulejos servían para rezar, y cuando una persona entraba por un lado de la capilla y tocaba un angelito y rezaba un Padre Nuestro, 10 angelitos y además 10 Aves Marías
y se iba dando la vuelta por toda la capilla hasta que salía del otro lado. Y entonces al terminar rezaba los 15 misterios, 5 misterios, los 5 gozosos y los 5 dolorosos. La capilla tiene aparte, pues dijimos que era la santa patrona de los navegantes, tiene aparte muchos motivos que evocan el mar. Tiene sirenas, escamas, conchas, delfines, olas y peces. Y hay una leyenda que dice que la Virgen del Rosario se aparece en el mar durante la batalla de Lepanto, que es en donde se lesiona Miguel de Cervantes y Saavedra. Y en esa batalla el Papa San Pío V le pedía a la humanidad que acompañara a rezar el rosario porque los turcos iban a invadir la península ibérica. Todo esto el 7 de octubre de 1571. Muy interesante también saber cómo es que los materiales de construcción, cómo es que adherían una superficie a la otra. Pues el pegamento que utilizaban era miel mezclada con clara de huevos, sábila, leche y baba de nopal. Entonces todos los productos, volvemos a lo mismo. Para el arte barroco tomábamos los elementos de que disponíamos en nuestro suelo ya mexicano, ya estábamos forjando nuestra identidad y pues salieron de bastante calidad. En el año 1987 esta capilla fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y los críticos de arte o de historia pues coinciden en que si no es la más, como mínimo es una de las máximas manifestaciones del barroco novohispano, doctor. Maravilloso. Y hablando de Puebla, yo quiero tratar un lugar especial, el Templo de Santa María de Tonatzintla, dentro del municipio de Cholula, en Cholula, Puebla. Es una cosa increíble y ahí podemos encontrar precisamente sincretismo en todo su aspecto, porque los santos tienen rasgos indígenas. Es una de las características esenciales. Además hay un aspecto muy interesante de ese templo, está cuidado por la comunidad. Todo el día, todo el tiempo que está abierto el templo, desde las primeras horas de la mañana hasta en la noche, hay personas de la comunidad sentadas cuidándolo. Te permiten que lo veas, pero que no lo toques, y en algunos lugares no está permitido tomar fotografías con flash, algo que se me hace muy lógico. Y la verdad de las cosas es que, pues creo que nos llevaría mucho platicar de más lugares. Ya se nos acabó el tiempo. Destacamos de lo que fue Valladolid, hoy Morelia, algunos lugares como el antiguo Real Hospital de San Juan de Dios, ahí cerca del mercado que todo el mundo conocemos, la Casa de la Marquesa de Querétaro, ¿sí? Tenemos también en Guanajuato el Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco, el lugar justo donde Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe cuando inició la independencia. Está cerca de San Miguel Allende, San Miguel el Grande entonces, la Biblioteca Pública de Michoacán, ¿sí? Y desde luego que en Oaxaca encontramos otros lugares maravillosos, como el Templo Convento de Santo Domingo de Guzmán, allí precisamente en Oaxaca, ¿sí? Y pues por ejemplo en Mérida podemos encontrar la Casa Montejo, que es otro ejemplo. Claro, y la Catedral de San Cristóbal, doctor. Lo que pasa es que viene de San Cristóbal de las Casas, que también es bellísimo. En lo personal, yo diría que mi lugar vacacional favorito de todos los que conozco es San Miguel de Allende. Me encantan los pueblos. Y lo que pasa es que quizá no sea tan notorio porque tomó mucho tiempo su construcción y tiene muchas ampliaciones, y pasa lo que se ve muchísimo en catedrales, por ejemplo, europeas, que los estilos van variando en función de la época en que están siendo construidas. Pues bien, se nos acabó el tiempo. La verdad de las cosas es que México es uno de los países que cuenta con mayor número de patrimonios culturales de la humanidad. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias por este programa. Al contrario. ¿Qué platicamos el próximo sábado? Pues hablaremos también un poquito del arte literario, musical también, y ahí en este programa hablaré un poquito de los primeros pintores hispanos que llegaron y que dejaron escuela para dejar ese hueco sin cubrir, así Perfecto.
Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. Y el próximo programa pagamos deuda a todas las mujeres que conmemoraron con mucho respeto este 8 de marzo, porque vamos a hablar de una gran exponente de la literatura barroca. Música. Exacto. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general, a Roberto Ríos en la grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos. Los esperamos el próximo sábado 23 de marzo. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.